Y lo habíamos adelantado en la presentación. Hoy tenemos un invitado especial. Nos vamos a redacción para saludar a nuestro compañero Damián Estupenengo, que está allí con Adelki Ferreira. Damián, Adelki, lo saludamos. ¿Cómo estás, Lula? Un placer. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Bueno, vos lo adelantaste un poco, ¿no? Adelki Ferreira, recién charlaba con él y no le gusta el título de inventor, pese a que lo es, pero no le gusta mucho el título de inventor. Pero la historia de Adelki y lo que viene por delante, que seguramente es mucho más también, tiene que ver con la solidaridad, la creatividad y la capacidad que tiene Adelki para crear cosas, ¿no? ¿Qué es un exoesqueleto? Esto que has creado, prototipo único a nivel mundial, para que niños con parálisis cerebral se puedan levantar, dar algunos pasos. ¿Cómo nace esto, Adelki? Buenas tardes ante todo. Un exoesqueleto, exo es una estructura exterior y esqueleto, como bien lo dice la palabra, ¿no? Es un esqueleto exterior que lo está sosteniendo este nenito con PC. El nenito con PC, te lo hago un poquito en breve, son nenitos que por distintos problemitas en el nacimiento hay una deficiencia en neuronas y entonces eso acarrea en que sí algunas problemitas de la parte de tendones y músculos, y esto hace que, bueno, no puedan tener, que haya que trabajar mucho para ver lo que se puede lograr en un futuro con otros nenitos que puedan, al menos, puedan caminar, ¿no? Hay distintas características en los nenitos con PC, de acuerdo a qué es lo que fue sucediendo en ese momento de nacimiento, ¿no? Claro. Y, bueno, por eso no hay ninguno igual, digamos. Bien, esto lo interesante es cómo es que te largas a hacer el primero. Vos habías inventado muchas otras cosas, pero que no tienen nada que ver con esta especificación del tema salud, del tema de volver a, de alguna manera, darle la posibilidad a niños de caminar, algo que quizás no podrían haber hecho nunca. ¿Cómo nace este primer exoesqueleto que haces? Bueno, si bien yo lo que estaba realizando en estos momentos es electrónica, me estaba dedicando a la electrónica, no tanto, es decir, incorporando mecánica también a la electrónica, yo a raíz de un trabajo que voy a realizar a la casa de Nicolás, ahí descubro que este nenito estaba en una posición, aunque yo no conocía lo que era parálisis cerebral. Claro. Entonces, tras una charla con el padre, que fue, los papás siempre digo que son los médicos, son los médicos porque están muy interiorizados en el tema, empezamos a interiorizar en el tema, me empieza a comentar lo que le pasaba y empezamos a ver, a charlar. Primero tuvimos una breve charla, qué es lo que se podía hacer, que no había nada para que pudieran estar y caminar. O sea, hay algunas sillas posturales que son para ellos, son unas sillas muy chiquitas, son posturales. Claro, pero solo para que se permanezcan sentados. Para que queden sentados y en una posición X, porque tienen que estar al menos 2 horas por día pedestados, o sea, en posición parada. Ahí estamos viendo las imágenes, ¿no? Claro, ahí estamos viendo ya del primer equipito que se hizo. Y a raíz de eso, con el papá tuvimos varias charlas, a ver qué podríamos hacer, y un día llega a mi negocio y si vos sabés que Nicolás quiere jugar a la pelota y no le puede pegar una pata. Yo pienso que yo siempre digo que los que puso en marcha, porque uno se dice como un nene 8 años y bueno, estar imposibilitado y querer hacerlo, digo no, de alguna forma tiene con todo esto que hay hoy en día, a lo mejor se puede lograr hacer algo. Claro. Y creo que fue un poco el combustible para poner en marcha el motor de esas palabras. Y bueno, después de un año que yo estuve trabajando, con lo poco que sabía en ese momento de qué es lo que podía hacer bien y teniendo algunas pautas, ¿no es cierto?, que después al realizar el segundo equipo yo mismo descubro, uno se va mentalizando más en el tema, claro, y hay muchos errores que... Para vos un proceso de aprendizaje también. Seguro, en la parte de muchas cosas. Obvio que esto está hecho, el primer equipito, muchas charlas con su terapeuta, su kinesióloga, porque acá tenemos que tener en cuenta que estamos con un nenito, una vida, y no tenemos que dañar lo que tenemos que tratar de darle, más allá de una alegría de Nicolás, que era pegar una patada a la pelota y que bien lo pudo cumplir y pudo andar con su aparato, también teníamos que ver, no dañar nada en ese momento. Me cuesta imaginar la cara de felicidad del padre cuando le cumpliste esto de sueño de ver a su hijo poder patear una pelota a través del aparato que inventaste, ¿no? Sí, la verdad que con Walter siempre lo juntábamos así cada tanto. Yo en primera instancia apenas empecé a construir, le digo, bueno, vos no vengas más y yo te voy a avisar cuando los tenga en sus últimos días. Y claro, bueno,
lo llamé el día que empezamos a medir lo que era así. El primer equipo se dividía en dos, era una estructura que lo podía contener a él y esa estructura se ponía en la parte del andador, una palabra. Así que un día estuvimos una tarde lo llamé y bueno, sin saber nada, estuvimos a Nicolás montándole el equipo. Y una vez que le montamos el equipo y ponerlo parado y que se quedó paradito por un segundo, para nosotros fue muy grande, ¿no? Vivir un momento muy bueno, sí. Este fue el primero. Me imagino que una vez que esto funcionó, que realmente fue útil, deben haber, no sé si llovido, pero llegado muchas consultas para hacer otros, ¿no? Sí, la verdad que sí. Una vez que esto tuvo, allá por el finales de 2014, tuvo su repercusión. Obvio que hay cadenas por las líneas, por las redes sociales de papás con Nanito, con PC. Entonces fue una difusión muy masiva. A nivel país, después hubo gente de Paraguay que hoy por hoy también empezaron a estar en contacto de nuevo con el segundo equipo, gente de España, gente de México que están en contacto. Y bueno, esta PC existe en todo el mundo, así que hay una cadena, una red social que se comunica constantemente y sí, muchas consultas, a ver qué se podía hacer. Y entre tantas consultas, ¿cómo es que decidís ayudar a una familia de Paraná para hacer el segundo que terminaste hace días? En realidad, más allá de todo, los papás que llegan a mi lugar de trabajo, siempre nosotros digo, porque bueno, estoy yo realmente ahí en la esquina. Nosotros es Adelki. Sí, bueno, ahora por este segundo equipo digo, Adelki desde las incorporado. Tardices, ¿no? Porque es distinto, es decir, no está en una gran capital en donde todo es más cerca, más fácil. Desde un pequeño pueblo en el interior de Córdoba, creando algo único en el mundo. Damián, si me permitís hacer una pregunta, Adelki, porque él menciona, dice, mi lugar de trabajo. Vos no te dedicás a esto de lleno, Adelki, tenés otro sustento. Mira, yo me estaba dedicando a todo lo que es electrónica y desarrollo de electrónica en algunos tipos de empresas y a raíz de esto yo monté una estructura que la monté realmente un poco de capricho para construir el segundo equipo que hago. Estaba incursionando todo con la tecnología nueva, que es las impresoras 3D, en sus comienzos, así que fue algo de empezar a investigar cómo era. O sea, vos tenés como un taller hoy, donde realizar tengo un estudio, yo digo que es un estudio porque ahí se hace todo lo que es, se hace desarrollo, se investiga sobre distintos materiales que van apareciendo, están los equipos de máquinas trabajando, las impresoras, por hoy se cuenta, yo tengo 3 impresoras, una como el tamaño como las que viene de mercado, que es una cama de trabajo chica de 20 centímetros por 20 centímetros, y 2 más grandes, que son las que en principio yo, como te comentaba recién, investigando un poco en ese momento lo que no había, yo derivo de Buenos Aires, anduve por varios lugares y conozco a los chicos de una empresa Geón de Córdoba, que son los que yo les caigo con la idea de construir una impresora más grande. Se miraron entre ellos y bueno, los jodí un poco y entre los 3 diseñamos una empresa. Sí, porque la idea de una impresora con el lugar de trabajo para hacer piezas más grandes era porque yo necesitaba hacer piezas grandes, o sea, estructuras más grandes. Entonces se tuvieron a total disposición y bueno, después de unos meses de trabajo se obtuvo la primera impresora. O sea, ¿no existe un aparato, no sé cómo llamarlo, igual al que vos creaste? ¿No existe en el mundo? Mira, en principio el primer equipo, su médico de cabecera de Nicolás, el doctor Brondo de Córdoba, el doctor Brondo pertenece a la Academia de PC en Alemania y bueno, él estaba un poco sorprendido porque decía que no, es imposible tenerlos parados, así que él está un poco retirado ya de lo que es esto, tiene sus discípulos, doctor Brondo, pero fueron las últimas atenciones que le hizo ya por finales de 2014 a Nicolás y lo llevamos en noviembre. Y bueno, se quedó admirado de que lo podríamos tener sustentado y que Nicolás, por medio de un trabajo, mucho trabajo, siempre reiterando que el exoesqueleto es un aparato, es una herramienta de trabajo. Y está todo en manos de los terapeutas, de los kinesiólogos, el aprendizaje de usar los músculos, los pasos de marcha.
Y bueno, en esa época Nicolás hacía un par de pasitos y bueno, fue muy sorprendente para él. Y bueno, que no existía nada, que él no había visto nunca nada de esa magnitud, digamos. Recién te escuchaba hablar con Damián mientras él te hacía la entrevista y creo que lo hacía con tanta humildad que me parece que realmente no has tomado dimensión de lo que significa lo que pudiste crear. Sí, yo no sé si... Porque esto le cambia la vida a un montón de chicos. Si comenzaste con uno y ahora estás haciendo la segunda silla y de repente despertás la esperanza en tantas otras familias. Sí, yo siempre, yo no sé si verlo con humildad, yo lo veo un poco por ahí con un poco de enojo, porque son cosas que se pueden hacer, son cosas que no únicamente yo los puedo hacer, o sea, hay tanta tecnología hoy en día, hay tanto desarrollo de cosas, sin ir más lejos, yo cuando empecé con la impresora existía un solo material, con una sigla que se llama ABS, y era un material que a mí no me servía en el momento porque en realidad las impresiones 3D sale para prototipar, para hacer piezas que después llevarían a hacerse material en una máquina. Claro. El avance de este tiempo tan corto, de un año y algo, llegamos a tener materiales que están a la altura y al nivel de las condiciones físicas y mecánicas como el aluminio. Entonces mi equipo, que yo lo había planificado en principio que iba a tener pocas piezas de impresiones 3D, hoy por hoy casi que está en su totalidad. El segundo equipo tiene 115 piezas y tiene muy pocas piezas metálicas, los amortiguadores, los resortes, esas cosas. ¿Cuánto tiempo te llevó el segundo prototipo que hiciste? El segundo equipo me llevó 1 año y 6 meses. Lo que pasa es que si bien uno los puede ver que son muy parecidos uno al otro, que son, si bien lo delega, estructuralmente son iguales, cuando los ve de cerca no tienen nada de igual porque desde el punto de vista de soporte estructural para la persona, distintos anclajes y distintas cosas que yo en el primer equipo había muchas partes que las hice de una manera y bueno, después hablando con distintos médicos que venían con sus médicos que llegaban a mi lugar con sus correspondientes pacientes, claro. Me decían, mirá, vos sabés que vos acá corregiste esta parte y no es de acá porque vas a dañar tal cosa. Entonces en el segundo equipo yo siempre digo que ahí se volcó, se tiró toda la información que fui obteniendo y... Te vuelvo a reiterar, más allá de verle la estructura que es muy parecido, la configuración de rueda y esa historia, lo demás difiere montones de cosas en los soportes, las regulaciones, los ángulos de trabajo. Hiciste el primero, una experiencia nueva, el segundo mejorado. ¿Qué se viene, Adelki? En realidad... siempre hay expectativas de diseñar. Yo siempre digo, este equipito lo estaba terminando y yo tengo mi sobrino incorporado conmigo. Mi sobrino está estudiando en un colegio técnico y él es el que me dibuja las piezas, ya sea porque yo no pude aprender todavía. Yo croquizo, diseño todas las piezas, pongo las medidas y él me lo traduce a un sistema de dibujo SolidWorks en impresión 3D. ¿Las digitaliza en la computadora? Se digitaliza, claro. Se ve en 3D, ahí definimos si más o menos podrían funcionar. Por ahí hay cosas que son prueba y error también. Y las podemos llevar a las impresoras para que hagan sus piezas. ¿Qué se viene a raíz de esto? En ortopedia, recién tu compañero me hacía una pregunta, es tremendo, es muy amplio el tema. Es muy amplio el tema que se puede desarrollar y más en la ortopedia y más con estos elementos que hay. Por ejemplo, hay así una cosa que hoy por hoy está en el aire, es un exoesqueleto para parapléjicos. Sería sin motores, sería por todo electroinducción para parapléjicos. Sí, gente que en su momento caminó y por una lesión física medular, hoy por hoy no está caminando y bueno, pero bueno, siempre hablando de que son prototipos, ¿cierto? Y los prototipos hay que realizarlos, hay que ver hasta dónde pueden llegar, sin precedentes, ¿no? Claro. ¿Soñás con que esto deje de ser un prototipo y pueda llegar a ser algo realmente hecho con un equipo de trabajo, que se pueda profesionalizar mucho más, que esto pase a ser no solo un prototipo, sino realmente una herramienta que brinde solución a estas personas? ¿Vos te referías al aparatito para los nenes? Te diría que el equipito el segundo equipo que recién veíamos, que es el equipito que está diseñado para Camilo Albornoz de Paraná, ya casi que no es un prototipo porque justamente el tiempo de trabajo de 1 año y 6 meses es debido a que cada pieza está asentada, o sea, si hoy yo tuviese que empezar a fabricar un equipo, en el transcurso de 1 mes y medio está listo el equipito. Sí, tomando ciertas medidas, sí, porque ya está todo rediseñado, está todo tabulado, todo lo que hay que hacer y es más,
El equipo es como un rasqui, digamos así, como los típicos ladrillitos, se pueden ir cambiando, ensamblando piezas y se le puede dar altura, amplitud, se le puede dar muchas cosas, regulaciones de, por ejemplo, tiene unos amortiguadores que Camilo pesa 19 kilos 800 y está regulado con su peso para que él, en el momento que se camina, el equipito se mueve, que no sea una traba, sino que sea una ayuda para caminar. Esas son regulaciones finales que se hacen, ¿no? Damián, me gustaría hacer una consulta más a Delqui, si me permitís, porque hace algunos días aquí en UniTV entrevistábamos a una joven egresada de la Universidad Nacional de Villa María, Carolina Bazán, que ella logró crear a través de su tesis en terapia ocupacional una prótesis también a través de la impresión 3D, y ella nos contaba que esa prótesis que ella logró crear tuvo un costo de 3.500 pesos y una prótesis de ese tipo en el exterior tenía un costo de $30.000. Cuando hablamos de números, ¿cuáles son los costos de este tipo de prototipos o sillas que ya has diseñado? Bueno, justamente es un tema, más allá de que esté construido con la tecnología, que hoy por hoy, la tecnología que tenemos de vanguardia, que todo muy de moda, este tema de las impresiones 3D, yo, por más que esté en un pueblo, como decía tu compañero, no dejo de estar en contacto con los chicos de los inicios, porque siempre hay unas conferencias, unas reuniones, entonces es lindo ir para estar interiorizado en el tema. Hoy por hoy, por ejemplo, las impresoras que están saliendo son láser, tienen unas bandejas con resina y directamente por láser va soldando la resina en una bandeja y se va levantando la pieza de una bandeja y tenemos la pieza hecha. Pero bueno, son muy chiquitas, son resinas básicas y bueno, seguramente se van a ir perfeccionando y no en muy largo tiempo. En los próximos meses ya están en Buenos Aires, justamente con la empresa que yo trabajo, que es la que fabrica los materiales, que los que yo uso, hay empresas que son, muchas que son extranjeras, y yo le aposté a una gente que es de Buenos Aires, Printalop. Esa gente tiene un estudio de investigación, y bueno, yo aposté siempre con ellos porque, digo, ellos, me daba a mí también la posibilidad de poder hablarlos a ellos y decirle las características de los materiales que tenían y qué es lo que yo necesitaba. Y cuando ellos vieron lo que yo estaba haciendo, entramos en un contacto más efusivo, decir, te sirve el material, fíjate las cargas que tiene. Cuando dije cargas, se refieren a que los materiales que se usan, hay mucha variedad de materiales y podés encontrar materiales desde 300, 400 pesos el rollo, el kilo de este material, y hasta materiales que salen 7, 8 mil pesos el kilo. ¿En qué varía? Varía en las composiciones que tienen química, y hoy por hoy tenemos materiales que tienen cargas, por ejemplo, de elementos como fibra de carbono, que sabemos que es un elemento muy costoso, y distintos porcentajes. Entonces, por ahí también hay que ver que las piezas que uno tiende a fabricar, también, más allá que este segundo equipo se vea como una cosa grande, tosca, es muy livianito. Es muy livianito porque su estructura tiene un porcentaje de fibra de carbono y tiene una estructura interna que se llama panal de abeja, para que lo entiendan un poco. Entonces eso hace que las piezas sean muy livianas y reducimos los pesos con respecto al primer equipo, ¿no es cierto? Por eso un poco ver todo el tema de los costos, y los costos varían también, a ver, más allá de que la estructura esta en sí sería general para todos los chicos, es ver qué es lo que tenemos que hacer cada chico. Son particulares, pero digamos, es accesible para una familia, puede pensar en que puede acceder, porque hablamos de, por ejemplo, con el caso de lo que yo te comentaba recién, $30.000 es tal vez inalcanzable para muchas familias. Te lo digo con un ejemplo. De toda la gente que llegó en su momento, como te lo explicaba recién, en su momento a mi lugar de trabajo, para el segundo equipo y por consultas, te lo digo algo que para mí fue muy valedero. El papá que construyó el equipo, que me apoyó para construir el equipo, es el menos que tenía posibilidad económica. Y él hizo lo que no pudo, hizo lo que te imagines para juntar dinero y para ayudarme a mí, y yo puse mi parte para poder tener el segundo equipo. Así que a mí me sirve como un ejemplo de decir, se puede lograr. Claro, sí, y además vos lo has demostrado. Realmente eso es un ejemplo. Para nosotros, tener la posibilidad de que a través de nuestras pantallas, la pantalla UniTV, que llega a toda la región, se pueda mostrar un caso como este, realmente es un orgullo. Poner al servicio nuestra señal para mostrar y para contar estas historias, porque vos lo decías hace un rato, ¿no? Me decías, te da un poco de bronca porque vos lo pudiste hacer, estas cosas se pueden lograr, solamente hay que tener voluntad, hay que tener ganas, por supuesto, tu ingenio, tu inteligencia, tu creatividad, pero veo en vos una vocación de ayudar muy grande, así que realmente estamos muy felices de poder mostrar tu historia.
Bueno, yo te doy las gracias, y esa bronca por ahí viene una bronca sana, ¿no? Una forma de decirlo. De querer hacer más, tal vez. Quizás de querer hacer más. Yo siempre digo que tenemos un país en que hay, no soy el único, siempre te lo voy a decir con ejemplos que me suceden, de ir a las conferencias, a las reuniones en Córdoba, de chicos con las impresoras 3D o de desarrollo. Y si la gente tuviera idea de la gente que hay en Argentina que inventan cosas para el extranjero, no, cambiaría Yo, por ejemplo, un mínimo ejemplo de que en Córdoba, cerca de Córdoba, en un pueblo, que estaban junto a la conferencia conmigo, unos chicos que diseñan electrónica, y aunque no lo crean, ellos son los que le diseñaron un sistema de trabajo de pulsera, que son tipo relojes para la NBA, para los jugadores de básquet. Con eso ellos pueden saber los tantos, la potencia de tiro, cómo trabajo en el cuerpo. Tienen una amplitud de cosas, y yo los miraba, y está hecho en Argentina. Sí. Lo hicieron todo en Argentina, y si lo hicieron para los norteamericanos. O sea que en Argentina hay un poder de creatividad. Yo siempre digo, de ser por las conjunciones de raza que somos y de querer ir un poco más adelante, hay mucha creatividad. Eso a mí me ayudó muchísimo, porque en muchos aspectos, ¿no? Con chicos que están trabajando haciendo maquetas y film para Hollywood, por ejemplo, y yo los miraba, y son de San Luis, y sí, y después me mostraban ciertas cosas que ellos habían hecho tales cosas, y todo de Argentina. Y la bronca que me da muchas veces, te lo voy a ejemplificar. Por ejemplo, siempre hablamos que por la parte gubernamental no hay dinero para investigación. Yo siempre entiendo, porque lamentablemente yo siempre digo que es una herradura. Tanto para mí o para cualquier chico, en cualquier aspecto, persona que quisiera desarrollar algo, un plan de inversión, lo que sea, es una herradura. Hay que ir por la parte más larga, donde hay un montón de cosas en el medio, y ahí están todas las pérdidas que existen. Tiene que ser más directo, y que inviertan, en vez de tener 40 personas para llegar a vos, que pongan una persona con mucha capacidad, bien paga, y que vaya al punto directo a ver a dónde va a parar el dinero para investigar. Te lo digo por mí, te lo digo por muchísimos chicos que yo conozco, no únicamente la parte mecánica, en alimentos, es chico con un poder de imaginación tremendo. Y está, en cierta manera, está como trabado esa parte. Bueno, ojalá que esa traba desaparezca, para que muchas otras personas como vos lo mencionabas, son muchos los que en Argentina desarrollan cosas que pueden ayudar a cambiar la vida de otras personas. Bueno, se pueda agilizar esto y puedan realizarse más acciones y más creaciones como la tuya. Bueno, le dejo a Damián este cierre, yo con el placer de haber conversado unos minutitos con vos, Adelki. Muchísimas gracias por tus preguntas, muy amable. Bueno, agradecerle a Adelki porque se vino desde Las Perdices exclusivamente a charlar con nosotros. Estoy seguro, Adelki, que cuando esto se conozca mucho más, se difunda mucho más, no le va a alcanzar el tiempo para las consultas y para la cantidad de pedidos, ¿no? Para poder ayudar a la gente. Está siempre disponible, y más ahora en este tema, que prácticamente sin dejar la electrónica de lado, pero bueno, los próximos equipos tendrían electrónica incorporada, y mucha algo de su impronta, ¿no? Y mucha electrónica, sí. Bien. Adelki, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos por invitarme a tu programa. Un feliz año para todos tus oyentes, y cuando gusten, cuando quieran, yo aquí voy a estar. Bueno, Lula, Adelki Ferreira, realmente un inventor con muchísima creatividad y solidaridad sobre todas las cosas. Bueno, una excelente nota. Muchas gracias, Damián.